Hola, bienvenidos a la clase. Continuando con nuestro curso de finanzas básicas, de finanzas personales, estamos estudiando lo que son los ingresos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos? Ya llevamos dos clases de ingresos. Una, ingresos que podemos obtener trabajando bajo relación de dependencia, trabajando para un tercero. Los ingresos que podemos obtener siendo nuestros propios jefes, trabajando como autónomos. En ambos casos hemos visto ventajas y desventajas, ¿sí? Hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar ingresos como empresarios. Este sería el siguiente paso a trabajar como autónomos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autónomo o freelance trabaja por cuenta propia, hace sus facturas, tiene un orden contable, tiene un orden administrativo, presta un servicio, vende un bien, tiene pequeños clientes. Pero ¿qué pasa si el autónomo triunfa? Si le va muy bien como autónomo y comienza a crecer y la vorágine de crecimiento es tal, tiene tal volumen de clientes que trabajando él solo se da cuenta que no da abasto. Se da cuenta que en países como España el IRPF o el impuesto a las rentas a las personas físicas a lo mejor termina siendo más alto que el impuesto que podría pagar como una sociedad. Constituirse de forma jurídica. Dejar esas cuotas de autónomo y ya constituirse como empresa. Ese es el siguiente paso. Yo tengo una buena idea, la idea ha rendido sus frutos, pero llega un punto de crecimiento tal que trabajando yo solo no logro satisfacer a mis clientes y puedo tener el riesgo de comenzar a prestar un mal servicio, no vender el bien de manera adecuada con los buenos canales de distribución, no le llega bien al cliente o, por ejemplo, das clases, llega un punto que te das cuenta que la preparación, la distribución, tú solo no te das abasto. Entonces aquí llega el punto donde tú puedes continuar siendo autónomo porque a lo mejor jurídicamente no quieres meterte en el mundo empresarial jurídico, constituir una empresa como tal, comenzar a facturar como empresa, cotizar como empresa, preparar estados financieros como empresa. Como empresa les digo como sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada, como compañía anónima o sociedad anónima. No quieren constituirse como forma jurídica, quieren seguir siendo autónomos. Bueno, sepan que como autónomos también pueden tener empleados, ¿sí? Aquí ya es cuando hablamos de tenemos personas a nuestro cargo. Nos convertimos en dueños de los medios de producción. Ya no somos los que recibimos ese sueldo a fin de mes. Ahora somos los que pagamos el sueldo a fin de mes a un tercero. Y tenemos una mano de obra que trabaja para nosotros, que nos vende su tiempo. Y nosotros con ese tiempo que nos está vendiendo, le pagamos un sueldo. Y le pagamos unos beneficios de acuerdo a las leyes laborales del país donde estemos ubicados. Podemos ser empresarios, repito, con forma jurídica establecida como empresa, como tal, o con el camino de autónomos. Los autónomos pueden tener empleados. Ventajas y desventajas, porque no todo es blanco o es negro. Hay ventajas y desventajas. Y ustedes lo que tienen es que tomar la decisión. Sopesar. ¿Me conviene más? ¿No me conviene? ¿En qué me estoy metiendo? Uno, para ser empresario tienen que tener, además de la idea, si comenzaron como autónomos y la idea ven que va bien, que va creciendo, pensar si conviene asociarse, si conviene buscar otras personas. Porque si ustedes se asocian, los ingresos van a tener que repartirlos, ya no van a ser solo para ustedes. Y no digo que paguen sueldo, no. Los beneficios después del ingreso menos costos y gastos. Ya estamos hablando del estado de resultado. Queda un beneficio. Ese beneficio, si ustedes tienen un socio,
Y si van mitad y mitad, pues 50% para el socio y 50% para ustedes. ¿Les conviene? ¿O no? Si no les conviene, continúen como autónomos, como con empleados. ¿Sí? Hay veces que ustedes buscan socios, pero es porque necesitan una inyección de capital y no quieren recurrir a endeudamiento por parte de las instituciones financieras o los bancos o a esas empresas crediticias que otorgan préstamos. Entonces buscan el socio. Pero sepan que con un socio las decisiones y los ingresos se dividen y se dividen proporcional al número de socios que existan en esa empresa, en ese emprendimiento. Entonces, a lo mejor, si ustedes no están preparados para dividir proporcionalmente sus ingresos, sus deudas, sus ideas y sus decisiones, el mejor camino es seguir trabajando solos, pero sepan que trabajando solos las fuentes de endeudamiento a lo mejor o las fuentes crediticias se limitan un poco más. Van a seguir pagando IRPF en lugar de pagar impuestos a las personas jurídicas, impuestos a las rentas a las personas jurídicas. Y ahí tienen que echar números y evaluar. ¿Qué me conviene más? Continuar como autónomo en el punto de vista fiscal o hacerme empresa. Hay países donde conviene seguir siendo autónomo, hay países donde conviene más hacerse empresario o crear una forma jurídica. Tienen que tener contacto con abogados. Y si no tienen contacto con buenos abogados, ustedes tienen que tener conocimientos legales, mercantiles. ¿Sí? Eso es básico si quieren ser empresarios. Conocimientos fiscales, básico también. Y ustedes dirán, no, pero si yo contrato un administrador que me lleva todo, yo contrato un abogado que me lleva todo, yo contrato un contable que me hace todo. ¿Y ustedes qué saben que les está haciendo el contable si no saben revisar porque no tienen conocimiento? Pueden terminar presos si no saben lo que les hace el contable, lo que les hace el abogado o lo que les hace el administrador. ¿Sí? Así que tienen que tener mucho cuidado. Hay un refrán súper viejo, pero que aquí en los negocios aplica y es: el ojo del amo engorda al caballo. Y si me estás viendo a través de la pantalla y te sonreíste, bueno, te puede dar risa, pero es verdad. Ustedes tienen que, si deciden obtener ingresos como empresarios, estar en la empresa, estar en el emprendimiento y no dejar todo en manos de terceros, porque hay filósofos financieros que indican: hazte empresario y ya te puedes echar las manos detrás de la cabeza y ponerte a fumar el puro y estarte tranquilo porque todo lo hacen por ti. Bueno, yo sé de muchos empresarios que han tenido esa actitud ante su emprendimiento y terminan mal. La quiebra es lo más pequeño a lo que se pueden enfrentar. Si ustedes no saben coordinar, organizar, administrar y conocer de su emprendimiento, de su negocio. ¿Ok? Entonces, lo primero que si quieren ser empresarios es estudiar. Tengan la edad que tengan. Porque es la única manera de que un tercero no les quite la idea o no haga que su negocio vaya a la quiebra. Nadie va a estar más interesado en su negocio que ustedes mismos. Nadie. Porque ese tercero que ustedes contratan estará trabajando bajo relación de dependencia. Es su empleado. Aunque ustedes tengan plena confianza en esa persona, es un empleado más. Pero el dueño eres tú, el dueño eres tú. Entonces tú tienes que prepararte. Aunque contrates a un tercero, tú tienes que de vez en cuando revisar. Y si tú no revisas, contrata a un tercero que revise por ti. Un tercero objetivo y neutral. Por ejemplo, un auditor. Que te muestre la radiografía de cómo está tu emprendimiento en un momento determinado. Pero eso ya es cuando vas creciendo un poco más. Al principio, no. Al principio
vas a tener que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Tú estás preparado para delegar? ¿Tú estás preparado para trabajar en equipo? ¿Tú estás preparado para negociar más allá de con unos pocos clientes o unos pocos proveedores? ¿Tienes capacidad de dirección más allá de pegar 4 gritos? Porque no vas a mandar más o tus empleados no van a trabajar mejor si tú les gritas. Al contrario, te pueden demandar en términos laborales. Entonces tienes que tener capacidad de liderazgo, pero un liderazgo que no son gritos, ni son faltas de respeto, ni son imponer los proyectos o las actividades, porque eso es lo que conduce a que tus empleados se encuentren sumidos en un mal clima organizacional. ¿Sí? Tienes que prepararte en temas de recursos humanos, de liderazgo, cómo llevar tu personal de una manera adecuada, recordar los tiempos en los que tú eras empleado, qué te gustaba y qué no te gustaba que hacían tus supervisores o jefes, y no repetir la experiencia. Si a ti como empleado no te gustaban determinadas características de tus jefes o supervisores, como dueño de tu emprendimiento, no los repitas. Porque si no, vas a estar condenado a empleados insatisfechos que terminen renunciando o yéndose con la competencia. Y si tú tienes un activo valioso dentro de tu organización, no debería ser eso lo que tú consigas o lo que tú persigas. ¿Sí? Ser empresario te permite obtener ganancias más allá de un ingreso estable y fijo que podrías conseguir como autónomo. No, aquí ya creciste. Aquí ya tienes empleados, pero tienes empleados ¿por qué? Porque tu volumen de operaciones ha crecido, porque tus ingresos se han multiplicado. Pero tienes que saber a qué riesgos te enfrentas como empresario. Te enfrentas a riesgos legales, te enfrentas a riesgos fiscales, te enfrentas a riesgos laborales y tienes que prepararte para eso. Si te produce nada más la idea de tener empleados, de tener que gerenciar, de tener que tomar decisiones y entrar en una liga superior, si todo eso te produce vértigo, te produce ansiedad, te produce, uy, no. Es preferible, entonces, dependiendo de tu personalidad, que te mantengas como autónomo, si elegiste esa vía, o que te mantengas como empleado bajo relación de dependencia, pero que no des el salto. ¿Por qué? Porque puede ser que fracases. Tienes que estar preparado también para el fracaso como empresario. Puede pasar. Emprendiste, al principio te fue bien, pero después surgió la competencia voraz a la cual te vas a tener que enfrentar, o va a surgir algún fenómeno externo a tu organización que no contabas, como por ejemplo, ¿qué? Una pandemia, como por ejemplo, un terremoto, como por ejemplo, un fenómeno natural o un incendio, y tú no tomaste la previsión de tener asegurados tus activos y perdiste. Bueno, tienes que también estar preparado para el fracaso, para saber qué hacer si ese negocio comienza a tener más pérdidas que ganancias a lo largo del tiempo. Continuar inyectando capital allí, cerrando el negocio un tiempo, porque no es un negocio en marcha, principios contables, reconduciendo el camino, cambiando el rumbo, cambiando a qué se va a dedicar ese negocio, esa operación. A veces es un abismo al que nos enfrentamos. Entonces tenemos que estar preparados para ello. ¿Sí? Ser empresario, muchos lo venden como, aquí ya llegué al tope máximo y voy a tener unas ganancias y me voy a hacer millonario y todos van a trabajar para mí. Por favor,
Yo no sé cómo es posible que haya personas que vendan eso y que otras personas, no solo, hay personas capaces de venderte hasta el humo. El problema es quienes compran esa idea y quienes se la creen. Entonces, por favor, reflexionemos. Sepamos lo que sí, vamos a ganar, pero también vamos a enfrentarnos a riesgos. Vamos a tener que trabajar mucho más duro que como empleados. Y teniendo ingresos, trabajando duro, puede pasar en algún momento de la vida como empresarios que fracasemos. Tenemos que estar preparados para eso y ver qué hacemos y cómo nos levantamos. Y si seguimos allí en ese mismo emprendimiento, cambiamos la tuerca. Hay que estar preparados para eso. ¿Sí? Por favor, como ya les vengo diciendo, comenten sus experiencias vitales. ¿Se ven como empresarios? ¿Se ven como emprendedores? Hay países, por último, que le dan la mano al empresario, porque se dan cuenta que teniendo más empresas prósperas, los países crecen, ¿sí? Y te ponen las leyes adecuadas para el crecimiento empresarial. Hay países, por el contrario, donde lo que colocan son trabas, porque, por ejemplo, al Estado no le interesa competencia, ¿sí? Y en vez de facilitar la vida de la empresa privada o fomentar el crecimiento empresarial privado, lo que hace es colocar trabas burocráticas e impedir que el empresario surja. ¿Ok? Allí no sientan el fracaso como algo propio. Es porque el país donde se encuentran quizá no es el adecuado. Y es allí donde han ocurrido muchísimas migraciones de capital. Cuando ustedes crecen y tienen mucho capital y ven que las condiciones país donde se encuentran no son las adecuadas, ustedes migran. Eso ya sería para otra clase. Cuéntenme acá sus experiencias vitales. Gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.